Buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, profa. Hola, profa. Buenas tardes. Bueno, primero vamos a comenzar con la fecha de examen, ¿sí? Y tenemos clase los martes y jueves, ¿verdad? Martes y jueves. Sí. Sí, profesora. Entonces su examen quedaría el jueves 4 de noviembre. Es decir, la siguiente semana, el jueves. Está bien, profesora. Ok, profesora. Bueno, ahorita lo anoto en la plataforma. Bueno, la última clase vimos racionalización para quitar la forma indeterminada. Vimos los ejemplos y la tarea 4. Vamos ahora a continuar con el tema de límites, a menos que tengan alguna duda. Vamos a continuar con el tema de límites. Cuando x tiende a infinito. Entonces, a infinito. Y para resolver estos límites, vamos a usar dos resultados. El primer resultado es que, vamos a escribir aquí. Límite cuando x tiende a infinito. Tenemos aquí la función f de x igual a 1 entre x. Si x, la variable, tiende a infinito, significa que esta está tomando valores cada vez, valores muy, muy grandes, o sea, valores de los reales muy grandes. Y entonces, en este caso, la función 1 entre x, ¿a dónde creen que se acerque? Al infinito. ¿O cómo creen que sea el comportamiento de esta, en este caso? Sería 0, ¿no? ¿Para todos está claro este comportamiento? ¿Para todos? Sí. Sí, profesora. Ok, bueno.
Y si ahora, o sea, y si ahora tenemos el caso donde la variable x está elevado a un exponente, déjenme poner esto, límite cuando x tiende a infinito. Bueno, aquí hay algo que me faltó mencionar. Este caso, bueno, lo sabemos, o sea, es correcto, en efecto, el resultado es 0, porque arriba tenemos una función racional. Pero en el numerador de esta función racional tenemos una constante, es decir, este valor en el numerador no va a crecer como lo va a hacer la variable. Y bajo estas condiciones, este límite va a ser 0. Si tenemos ahora la variable elevada a un exponente n, ¿qué creen que pase? ¿Qué creen que pase? ¿También da 0? Sí. Depende. Bueno, aquí solamente se va a pedir una condición. Y es que la potencia n sea positiva. Ajá. Porque si n es negativa, entonces ahí eso no se va a cumplir. La x subiría. Entonces, esto nos va a quedar como 0 siempre y cuando n sea una potencia mayor que 0. Ajá, con n mayor que 0. Esa es la condición que se pide. Y nuevamente tenemos el caso donde el numerador pues es constante. Esto quiere decir que en ese caso no vamos a tener, o sea, va a permanecer, no va a ir creciendo como lo hace la parte del denominador. Bueno, entonces ya que tenemos esto, vamos a ver entonces una variación o qué pasa cuando ya tenemos variable en el numerador. Entonces, pero partimos de este resultado, de estos dos resultados. En general, al calcular este tipo de límites, en funciones racionales, se van a tener, o se van a dar 3 casos. Los siguientes. A ver si así se los escribo. Bueno, se los voy a poner mejor con ejemplos. 3x cuadrada 2 menos 3x cuadrada más 4x al cubo. Y arriba tenemos 1 más
4x cuadrada. Ok. Este va a ser nuestro caso 1. O caso A. Esta es una función racional donde tenemos variable tanto en el numerador como en el denominador. De hecho, pues las dos expresiones son polinomios. Entonces, en estos casos, cuando observamos que el grado de la expresión de arriba es igual al grado de la expresión del denominador, el resultado, perdón, cuando el polinomio o la expresión del numerador es de menor grado que la del denominador, el resultado de este límite va a ser 0. Pero se tiene que tener esta condición, como les comentaba, que el polinomio del numerador sea de menor grado que la del denominador. ¿Qué es? Ahora, eso es lo que ya sabemos. Pero, ¿cuál sería el procedimiento en este caso? El procedimiento que se aplica es dividir cada término entre la variable a la mayor potencia. Entonces, lo que se hace como procedimiento en estos ejercicios es que cada término se divide entre la variable a la mayor potencia, que en este caso, ¿cuál es la mayor potencia? 4x al cubo. Pero nada más dividimos entre o sea, la variable, no se toma en cuenta el coeficiente. ¿Me explico? Puro x al cubo, ¿no? Sí. Ajá, exacto. Nada más x cúbica. ¿Hasta aquí está claro? Sí, profesora. Sí, maestra. Bueno, entonces lo que vamos a hacer a continuación, dividimos entre x a la... Ay, ¿por qué le puse a la cuarta? Es al cubo entre x cúbica entre x cúbica entre x cúbica entre x cúbica. Es el desarrollo que ustedes pueden encontrar en los textos. Después lo que van a hacer es simplificar. Y vamos a simplificar. Este término pues no se puede simplificar, quedaría exactamente igual. El siguiente término, aquí sí se vale simplificar. ¿Qué les quedaría? 4 sobre x. 4 sobre x, muy bien. Aquí pasa exactamente que en el término del numerador 1 entre x, pasa exactamente lo mismo. Que este término no se puede simplificar más, así queda. En el siguiente, sí se vale simplificar. Y aquí nos quedaría x. Y en el último término, pues tenemos 4x cúbica entre x cúbica. Entonces, al simplificar, ¿qué les queda? 4. 4. Un cuarto. Okay, 4. Bueno, después aplicamos los resultados con el que comenzamos la clase de hoy. Que están aquí. Cuando tenemos una constante, bueno, si tenemos una expresión racional y arriba tenemos una constante, la parte de abajo empieza a crecer, a crecer, a crecer. Entonces, estos términos se van a ir a 0. Entonces, lo que vamos a tener
en la primera fracción y en la segunda, como x está creciendo, entonces en realidad en el numerador pues tenemos 0. ¿Está claro? Sí, maestra. Y en la parte del denominador pues vamos a tener 0 menos 0 más 4, porque recuerden que el límite de las constantes pues es la misma constante. Entonces aquí lo importante es que nosotros no tenemos un resultado indeterminado. 0 entre 4 sí es algo que está bien definido. ¿Y cuánto es eso? Ya habíamos mencionado el resultado. 0, o sea, si no tenemos nada y lo dividimos entre 4, ¿de a cuánto les toca? 0. Pues de 0. Este es uno de los casos cuando tenemos límites de la variable tendiendo a infinito. Esto significa, cuando decimos que tiende a infinito, significa que toma valores cada vez muy grandes. 1.000.000, 100.000.000, 1.000.000.000, etc. Eso significa que tiende a infinito. Y en el caso de funciones de este tipo racional, cuando el numerador es de menor grado que el denominador, entonces siempre el límite pues va a ser 0. Y aquí está el procedimiento que usualmente se aplica. Bueno, vamos a ver el segundo caso, ¿no? Entonces aquí tenemos que el polinomio del numerador, polinomio es de menor grado que el polinomio del denominador. Bueno, en estos casos, si el límite de la variable tiende a infinito en una función racional con estas condiciones, pues este va a ser 0. Vamos ahora con el caso 2. Y vamos a tener el caso donde numerador y denominador son polinomios del mismo grado, ¿no? Cuando decimos grado, también nos referimos a la mayor potencia en el polinomio. Entonces vamos a explicarlo con un ejemplo. Otra vez esto es en una función racional. Y aquí tenemos nuestro ejemplo. Como pueden ver, el polinomio del numerador es de grado 2, porque la mayor potencia en la variable es 2, mientras que en el denominador, pues sucede lo mismo, ¿no? También es de grado 2. Y el procedimiento, bueno, aquí el resultado, ¿quién ya sabe el resultado de este límite? 2/3. 2/3.
Ujú. ¿Cómo saben que es 2/3? ¿En qué qué es lo que observaron? Nada más me basé en los que tienen el mismo exponente. En los coeficientes de la mayor potencia, tanto en el numerador como en el denominador, ¿no? Estos dos. Resulta, es correcto. Estos límites, cuando ustedes tienen el mismo grado, tanto en el numerador como en el denominador, pues se obtienen simplemente el resultado, son la división de los coeficientes. Menos 4 entre menos 6. Y ya de ahí, aplicando leyes de los signos y pues sacando mitad en ambos, o sea, simplificando, ya se llega a que el resultado pues es 2/3. Esa va a ser la regla. Ahora, el procedimiento pues es el mismo. Ustedes toman la mayor potencia y cada término lo van a dividir entre la variable a la mayor potencia. Entonces, el procedimiento o el desarrollo es igual que el del caso A. Dividen entre... Entonces vamos a dividir todos entre x al cuadrado, cada término. Después simplifican cada fracción. Esta se queda igual, esta queda x. Estas que las dos tienen la misma potencia, pues solamente queda el coeficiente. Esta última queda entre x. Y aquí, que los dos son del mismo grado, pues solamente queda la constante. Y aplicando el mismo teorema con el que comenzamos la clase, este término, cuando x crezca, se va a ir a 0. Este también se va a ir a 0, pero este que es una constante no se va a ir a 0, ¿no? O sea, ese les va a quedar el menos la constante. Y por la misma razón de lo que pasó en el numerador, en el denominador tenemos lo mismo. Nos va a quedar menos 6 y ya simplifican y llegan a los 2/3. ¿Está claro? Sí. Sí. Bueno, este es el caso B. Nos faltaría el caso C. ¿Cuál es el caso C? ¿Cuál se imaginan que sea el caso C? Cuando el numerador es más grande. Ajá. ¿Y qué creen que ocurre en ese caso? ¿Se hace infinito? Tiene infinito. Se va a infinito este límite porque pues ahora la parte que va a crecer es la parte del numerador y pues ahí no hay nada que le gane y entonces el resultado es infinito. Caso C, aquí el polinomio del numerador es de mayor grado que el del denominador.
Y entonces este límite pues va a ser infinito, simplemente por tener el numerador mayor grado que el del denominador. Aquí hay más teorías sobre este tema, aunque en el curso, dado pues que el contenido es muy extenso, el curso de cálculo diferencial e integral, pues vemos así como que lo básico. Por ejemplo, no, pero no los voy a evaluar esos temas, entonces solo serían estos 3 casos. Y el procedimiento es aplicar la misma idea. A ver, esperen, aquí es 3x al cuadrado. No, aquí no se aplica el mismo procedimiento, porque si no, eso nos va a quedar 1 entre x, 1 sobre x cuadrado. Bueno, es que aquí vamos a tener, a ver, fíjense, dividimos todo entre x cuadrado, que es el mismo procedimiento de los casos anteriores. Simplifican y ¿qué obtienen? ¿Aquí qué les queda? 3, ¿verdad? Ok. Y aquí pues les va a quedar 1 entre x. Este queda igual, ¿verdad? Este les queda 2 entre x. y este queda igual. Y entonces, ¿qué les va a quedar en el numerador? 3. 3. Y en el denominador 0. queda 0, ¿no? ¿Y cuánto es 3 entre 0? Infinito. Indeterminado. Ese es infinito. ¿Para todos está claro que 3 entre 0 es infinito? ¿O alguien? Sí, profesora. Ok. Sí. Bueno. Entonces, En general sería cualquier número que no sea 0, entre 0 es infinito. exacto. Porque si tienes de la 0 entre 0, pues ahí ya habíamos comentado cómo se le llama, ¿no? A ese tipo de expresión. 0 entre 0, ¿qué es? Sería forma indeterminada. Forma indeterminada. Ajá. Pero, o sea, cuando ustedes tengan una constante entre 0, si hacen el análisis de las tablas de los límites que vimos al inicio del tema, pues van a encontrar que esos valores empiezan a crecer, ¿no? Divergen. Y entonces por eso se dice que tiende a infinito. Bueno, con estos terminaríamos el tema de límites y comenzaríamos ya el tema de derivada. ¿Preguntas?
Si llegara a venir en el examen una pregunta de ese tipo, hacemos el procedimiento igual que lo hicimos aquí, ¿no? Pues sí, porque por eso lo expliqué. Si yo les admitiera nada más la conclusión, pues no hubiera explicado el procedimiento. Ujú. Está bien, profesora. A lo mejor, pues ustedes ya conocen el resultado y creen que eso es algo que está de más, pero la base de ese resultado es la aplicación de algunos teoremas que vimos para el cálculo de límites. ¿Sí? Sí, está bien. Bueno, déjenme ver si ya les puse un ejercicio que me interesa. Ya. Déjame ver este ejercicio. ¿Recuerdan cuando este ejercicio se los dejé en la tarea 3? Y aquí está el desarrollo, ¿no? Abajito, después de que lo entregaron. ¿Recuerdan qué les dije sobre ese ejercicio? Sí, que era la ecuación de la derivada, ¿no? Que es la definición de la derivada. Entonces, para comenzar nuestro tema de la unidad de derivada, comenzaremos con la definición de lo que es la derivada. Lo que tenemos al inicio, nuestro ingrediente principal, pues es una función f de x, una función real. Su derivada se define, primero vamos a decir cómo se representa. Se representa con el símbolo, hay dos formas de representarla. El más, el usual es f', porque es más cortito, escribe uno menos. Entonces, este símbolo f' de x se le conoce como la derivada de f. Y la otra notación que se usa es diferenciales. Esta notación tiene una ventaja, la última que acabo de escribir, que les indica respecto a qué variable están, con respecto a qué variable están derivando. Si aquí aparece dx abajo en el denominador, significa que la variable es la x y en ella están aplicando las fórmulas de derivación. Y este espacio que pues dejo ahí a un ladito de la d, generalmente se pone lo que se va a derivar. Entonces, aquí estoy indicando que vamos a derivar a esta expresión que esté aquí con respecto a x. Y esa notación no la tenemos, o esa indicación no la tenemos con esta notación. Por ejemplo, si yo ahora esta notación, ¿qué indica? Esto último que acabo de escribir. ¿Que hay que derivar con respecto a y?
que hay que derivar con respecto a y esta expresión que está dentro del paréntesis. XY más X cuadrada. Entonces, esta es una ventaja de esta notación. Estaba recordando si ustedes van a llevar, creo que ya no llevan ustedes métodos matemáticos, ¿verdad? Bueno, si alguien lo va a llevar, ahí sí tienen derivadas con respecto a X, derivadas con respecto a Y. Y esta notación pues ahí nos sirve mucho para indicar quién es la variable y quién es la incógnita. En este caso, pues la variable es Y, perdón, y no es la incógnita, sino la constante. Las constantes son las X. Pero como les comentaba, a veces esta notación no gusta mucho porque se tiene que escribir un poco más. Entonces aquí estamos indicando que se deriva, es la derivada, esto indica o se lee como la derivada de XY más X al cuadrado con respecto a la variable Y. Acá arriba tenemos la derivada de F con respecto a X, que es F' de X también. Bueno, ahora, ¿cómo se define la definición? F' de X se va a definir como el límite de H que tiende a 0 de... Bueno, cuando uno explica este tema en los cursos de física, sobre todo, lo utiliza usando deltas, ¿no? Delta de... Déjenme buscar la delta, acá está. Delta de Y entre delta de X. ¿Y ustedes recuerdan qué qué significado tienen en ingeniería o en física el símbolo delta? Un cambio en la variable. Ajá. Una resta, ajá, es una diferencia o un cambio, muy bien. Delta de Y, pues es igual a Y2 menos Y1. Y delta de X igual a X sub 2 menos X sub 1. Pero resulta que las Y, tanto la Y1 como la Y2, son los valores de salida de nuestras variables X. Entonces, Y2 la podemos escribir en términos, como lo acabo de indicar, como un valor de salida. Es decir, esto es F de X2 menos F de X, ¿qué? De X1. ¿Están de acuerdo? Sí, profesora. Bueno, pero pues resulta que vamos a escribir X2 en términos de X1. Vamos a verlo para un caso particular y ya o sea, lo vamos a explicar para un caso particular en un ejemplo y ya lo vamos a escribir cómo es la expresión en su forma general. Entonces déjenme abrir una aplicación para graficar. A ver.
Déjenme ver si aquí, yo creo que en internet tenemos un dibujo más bonito de esta interpretación geométrica de la derivada. A ver si este dibujo ayuda. Este está muy bonito, este está bonito. Uy, no lo abrió. No lo abrió. Una nueva pestaña. La curva en color rojo es la curva, es la representación gráfica de la función. O sea, esta curva en rojo, repito, es f de x. Y tomamos dos puntos en esta función, el punto P y el punto Q. Entonces, como aquí el f de a y el f de a sería como el f de x1. Si quieren lo cambiamos así para que quede más. Me lo voy a dejar x2, x1. Y ahorita les voy a decir quién es x2 y x1 va a ser a. Entonces, este es nuestro x1. Este punto P tiene coordenadas x1, f de x1 o lo que es lo mismo a, f de a. ¿Están de acuerdo? Sí, profesora. Ahora, el punto Q, pues ya habíamos dicho que va a tener coordenadas x2, f de 2. Pero fíjense cómo para definir la derivada no ponen x2. x2 lo escriben en términos de x1. x2, que sería este valor, lo podemos ver como x1 más este pedacito. No sé si se alcanza a ver el mouse, la flechita que estoy señalando. Entonces, x2 sería este valor más este. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, profesora. Sí. Y ese pedacito le llaman h. Entonces, x2 es como x1 más h. Entonces, si esto es x2, entonces su imagen pues va a ser f de x1 más h o a más h. Entonces, nos vamos a regresar a nuestro documento. Entonces, esto va a ser como x1 más este pedacito que les decía que es h. Y pues las Ys van a ser las imágenes directas de este valor. Ay, no sé qué pasó. Y de este valor que es x1 más h. Entonces, por esta razón, una de las aplicaciones de la derivada es el cálculo de una razón. Recuerden, cuando usamos el término razón, nos estamos refiriendo a una fracción, a un cociente. Entonces, si ustedes analizan esta fracción, tenemos una fracción de cambios, del cambio en y entre el cambio en x. Entonces, a la derivada, por eso se le conoce como una razón de cambio. Entonces, este límite, pues, si ahora sustituimos nuestros valores, nos va a quedar igual a lo siguiente. No sé si hasta aquí tienen algún comentario o alguna duda. Ninguna, profesora. Ok, entonces en vez de delta de y, pues ponemos lo que es el cambio. Sería f de x más, perdón, de a más h
menos f de a. Y abajo, pues es el cambio de a más h menos a. Pero pues si ustedes aquí restan los términos, bueno, si cancelan términos semejantes, pues solamente nos queda h en el denominador. Y esta es la definición formal de derivada. La derivada es el límite de f de, bueno, la derivada de la función f es igual al límite de f de a más h menos f de a entre h, cuando h tiende a 0. Ahora, ¿qué significa que h tienda a 0, jóvenes? Para ustedes, ¿qué creen que esté pasando en este dibujo? Que se hace Que cada se vez tiene más que pequeño. acercar a 0 para que la ¿Quién línea... tiene que ser 0 en este dibujo? ¿Quién ¿A debe más de h? ser? No. ¿Quién se está acercando a h de acuerdo a esto? Perdón, ¿quién se está acercando a 0? H. Ah, entonces, ¿aquí qué va a pasar? Déjenme abrir esto. ¿Qué creen qué se imaginan que está pasando cuando h tiende a 0? Esto es para cualquier función. Vean que pues solo ponen f, no dicen para esta f en especial. El punto Q se iría haciendo a la izquierda. Se va a hacer hacia dónde. Si h tiende a 0, ¿qué va a pasar con el punto x1 y el x2? Se van a acercar. Exacto. Estos se van a ir, cuando h va a tender a 0, entonces, pues esto va a empezar a disminuir, y el q, el punto q, pues cada vez se está acercando al punto p. Eso ocurre en el límite, cuando h tiende a 0, p y q son iguales. Y por eso le llaman, pues, el cambio instantáneo, porque es cuando este cambio, pues, de a más h, es cuando h se acerca cada vez más a 0. Entonces es un cambio, pues, instantáneo. Pero lo que está sucediendo es efectivamente lo que dijo su compañero. Si h se acerca a 0, significa que este puntito, el punto, el P, o la X del punto, dije P, pero está mal dicho, es Q. La X del punto Q cada vez se acerca más a A. Y eso implica que este punto P cada vez se acerca más a... Este Q se acerca cada vez más a P. Y en el límite, pues van a ser el mismo punto. Y eso es la derivada. A ver, déjenme, si en un dibujito lo puedo compartir. Este es un ejemplo para comprender lo que está pasando. A ver, le voy a poner color.
sí. Ok. Este sería el punto X1, Y1 o el A, coma FDA. El punto A. Aquí está. Y este punto B, pues va a ser el A más este incremento, esta diferencia. Entonces, este punto B va a ser X2, f de X2, pero pues en realidad ya sabemos que es A más H, f de A más H. Aquí está. Entonces, conforme H empieza a disminuir, aquí estaría A más H en esta, la componente X del punto B estaría como por aquí, ¿no? Aquí está A y este pedacito es H. Entonces, conforme en el límite, cuando H empieza a tender a 0, pues esta distancia empieza también a moverse. Cuando tiende a 0 es cuando A y B se juntan. Y es ahí cuando tenemos la derivada. Y resulta, esta recta que se forma, que se está, al inicio, pues es lo que se llama una recta tangente. No sé si les mandé un video de esta explicación. Al inicio, la recta AB es una recta secante, perdón. Pero en el límite, esa secante se va a transformar en una recta tangente. ¿Y quién sería la derivada? Pues es la pendiente de la recta tangente a un punto de la función, en un punto de la función. Entonces, eso se refiere al límite. Que h tiende a 0 es que estos puntos, pues cada vez sean el mismo. Aquí se desaparece el punto por el programa GeoGebra, porque para tener una recta necesita tener 2 puntos y entonces ya cuando son uno solo, pues por eso desaparece la recta, pero pues en matemáticas eso no va a ocurrir. Entonces, ese límite es el que estamos calculando. A ver, ¿ok? Bueno, entonces aquí ya tenemos nuestra definición de la derivada. Ya les platiqué hacia dónde. Una de las aplicaciones de la derivada es obtener la pendiente de la recta tangente. De la recta tangente a la curva en un punto dado. Cuando yo digo ese enunciado o esa oración, ¿está claro a lo que me refiero? No. Sí. Bueno. Entonces vamos, si no hay dudas ni comentarios, vamos a ver un ejemplo, que ya tenemos uno, el de la tarea 3. Entonces vamos a ver un segundo ejemplo.
No, ejemplo 2. Le pongo ejemplo 2 porque la tarea 3 también ya lo practicaron. ¿Sí? Ejemplo. ¿Cómo digo, profa? Le voy a poner ejemplo 2 porque en la tarea 3 lo practicaron. ¿Sí o no? Ah, sí, está bien. Calcular la derivada de la función f de x Profa, está escribiendo en el documento, ¿verdad? Ah, sí, ¿no se ve? Sí, se ve No, es que... GeoGebra. No, se ve el GeoGebra, profesora. Pero no se ve nada. Ah, gracias. Perdón, que está. Bueno, ahorita se va a ver lo que escribí. Ujú. F de x igual a... Vamos a ver un polinomio. Esto es lo que había escrito, ¿no? La definición de f', pues va a ser igual a esto, donde pues ya explicamos quién es delta de y, delta de x, y ya también explicamos con una imagen. Ahorita pego esas imágenes. Y el ejemplo es calcular la derivada de la función f de x igual a 3x al cuadrado menos 6x más 1. Pero aquí vamos a agregarle que es usando la definición. Porque pues se puede calcular usando las fórmulas para obtener la derivada. Ahorita nosotros es usando la definición. Y esto implica pues que calculen este límite. Entonces, solución. Entonces hay que calcular f' de x va a ser igual al límite cuando el incremento, o sea, esta diferencia entre el x1 y el x2 es decir, f de x más h, o le pueden poner a más h, no sé qué les guste más, menos f de a, y abajo pues sí, siempre es h. Hay que calcular ese límite. Vamos a recordar que f ya se ve ahí, es 3x cuadrada menos 6x más 1. Entonces, mi sugerencia es que, por otro lado, o aquí abajito, calculen esta expresión. Recuerden que esta expresión es sustituir en la función f, cuya derivada les están pidiendo, van a evaluar esta expresión a más h. Entonces vamos a calcular por otra parte a más h, f de a más h va a ser igual a 3 por a más h al cuadrado. Luego sigue menos 6 por a más h y más 1. Esto sería f de a más h, entonces lo vamos a sustituir aquí. ¿Tienen alguna pregunta? Ninguna, profesora.
Aquí ya sustituyen lo que obtuvieron como A más H. Aquí arriba, si gustan, todavía pueden desarrollar un poco más. Les va a quedar 3 por... Recuerden elevar A más H al cuadrado. Les quedaría A cuadrada más 2AH más H al cuadrado. Después menos 6 por A más H, les queda menos 6A menos 6H. Y al final le agregamos un 1, más 1. Puso acá, profesora. Gracias. Gracias. Aquí, pues todavía falta multiplicar el 3 por todo lo que está dentro del paréntesis. Lo vamos a escribir aquí enseguida. Entonces, la parte del denominador pues siempre va H, entonces esa la pueden escribir. Ahora, la del numerador vamos a multiplicar. Les queda 3A cuadrada más 6AH más 3H al cuadrado. Después les queda menos 6A menos 6H más 1. Esto que acabamos de escribir es únicamente f de A más H. Ahora hay que restarle el f de A. Entonces ahora es menos f de A. ¿Se acuerdan quién era f? Voy a escribirla aquí arribita. F de x, pues era 3x al cuadrado menos 6 más 1. Ay, le puse A y es x. Esta es la función. Si esta es la función, ¿quién sería f de A? ¿Quién es f de A? 3A cuadrada 3A cuadrada, ¿qué más? menos 6A más 1. 1. Muy bien, entonces, pues nos la llevamos aquí al límite. Aquí vamos a hacer la siguiente observación. Este menos va a afectar a todos los términos de f de A. Entonces, por esta razón, se escribe f de A entre paréntesis porque tiene más de un término. Es decir, que el menos le va a cambiar los signos a los 3 elementos de f de A. ¿Preguntas hasta aquí? No, profesora. Pues aquí vamos a pegar esto. F' de x X, pero ahorita les voy a aclarar por qué debe de ir A. Bueno, ya explicamos que va a ser este menos, le va a cambiar el signo a todos. Nos queda 3A cuadrada más 6A menos 1. Entonces, el siguiente paso es que cancelen términos semejantes. Eso siempre ocurre. Si no ocurre es que hicimos algo mal.
Ajá. Y observen que los términos que no se cancelan depende de H. Así tiene que ser para que, o sea, si todo está bien, los términos que van a quedar, pues dependen de H. Ven ahí, no me deja seleccionar algo. Pues, bueno, entonces, no, únicamente nos quedaron 6H, 6A menos H, menos 6H, ¿Se podría factorizar? menos 6H entre H. Y el siguiente paso, pues si uno calcula el límite aquí directamente, nos va a quedar una forma indeterminada, 0 entre 0. Y pues tienen que aplicar álgebra para quitar la indeterminación y como pues dijo su compañero, el camino es la factorización de H en el número. Maestra, ¿no le faltó el 3H al cuadrado? Sí, es lo que le iba a preguntar. Más 3H cuadrada, ¿no? Entonces, Que no se canceló. más 3H. Ok. ¿Están de acuerdo que se cancelan las H's aquí? Sí. Y lo que queda es límite. Okay. 6A más 3H menos 6. ¿Sí está claro? Sí, profesora. Y ya calculan el límite. ¿Y qué van a obtener? Cuando H tiende a 0, F', ¿cuánto nos va a dar? 6A menos 6. 6A menos 6. 6A menos 6. Si aquí tenemos X, aquí entre paréntesis, en lugar de la A, pues hay que poner X. Cuando tenemos, o sea, ¿quién es la X? Recuerden que es este punto, el inicial. Ajá. O sea, va a ser en donde el punto dado, donde les pidan que la recta tangente corta a la curva de la función. Ajá. Por ejemplo, si les piden obtenga la ecuación de la recta tangente a la función f de x igual a x cuadrada en el punto 2,5, ¿no? Por decir algo. Entonces el 2, este sería el A. Como aquí no nos dieron punto, pues lo dejamos con la variable. No sé si me expliqué. Sí, profesor. Profe, se dejó de compartir su pantalla. Bueno, yo no la veo. Pues, ok. Sí, yo tampoco la veo, profesora. ¿Qué fue? Como aquí no nos dan punto, no nos dijeron en qué punto se deja la variable x. Y cuando les den el punto, pues va a ser el valor a. Esta es la derivada de la función f de x usando la definición. Recuerden que cuando les pidan la definición, tienen que usar el límite. No pueden usar fórmulas. ¿Está claro? Profe, de hecho, por eso se usan las fórmulas, ¿no? Porque el procedimiento está muy grandote. Pero el estudiante tiene que saber que la derivada es un límite
Y además no es sí, cualquier límite. Eso sí, Es profe. el límite de los incrementos o de los, de las razones de cambio. Así es, eso tiene razón. Porque a veces el estudiante usa las fórmulas y sabe derivar muy bien con fórmulas, pero le preguntas si qué es la derivada y no sabe. Eso es verdad. Entonces, ahorita ya, le explicamos primero que la derivada, pues, es un límite de las razones de cambio entre dos variables que están relacionadas. Ese es otro dato importante. Cuando uno escribe, a ver, déjenme regresar acá. O sea, tienes los puntos x2 menos, bueno, tienes x2 menos x1, pero resulta que y2 es f de x2 y y1 es f de x1, aquí estás indicando que hay una relación entre esas variables. Si estas variables son independientes, no podrías poner estas f's. Y bueno, estos conceptos, o sea, el cálculo de la derivada, pues de ahí surgen conceptos muy importantes en la ingeniería o en la física, ¿no? La velocidad, ¿cómo se define? La velocidad instantánea. Pues si tú tienes la función de posición de una partícula, pues va a ser la derivada de la velocidad de esa partícula, va a ser la derivada de esa función. Esa es una de las aplicaciones. Y la derivada de la velocidad, pues va a ser la aceleración. Esas aplicaciones, bueno, yo me imagino que cuando les dan este tema en física, pues son las que les explican. Nosotros en mate, pues sí podríamos dar esos ejercicios, aunque nosotros nos vamos más a la interpretación geométrica, que tiene que ver con el diagrama que les presenté al inicio de la sesión. La derivada, pues es repito, la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto dado. De hecho, vamos a ver un ejemplo de esa aplicación. ¿Preguntas? ¿Tienen alguna duda? Por el momento no, profesora. Ninguna. Por mi parte no, profe. Profesora, ¿solo podría subirle un poquito al documento para terminar de copiarlo primero? Por favor. Sí. ¿Esta parte? Sí, ahí está bien. Bueno. Pero si la derivada es un cambio cuando se deriva y luego se vuelve a derivar, ¿qué sería? O sea, ¿serían dos cambios diferentes? Depende de la variable, cómo estén definidas. Ahorita, pues vamos a esperar que termine. Por ejemplo, ¿cómo definen la velocidad? Ya ¿Es terminé. el cambio de qué? ¿De posición? De posición, ¿no? Sí, así es. De posición para un intervalo de tiempo dado. Ajá. Entonces, déjenme ver. No sé si ya puedo escribir. Sí, profesora, muchas gracias. De nada. Ok.
A ver, ahí sí, derivada de la función de posición. No le llaman de posición, le llaman, no le llaman así, de una partícula. Esa, espero que la S de aquí, que está, es muy famosa esa expresión, es la función de posición en un tiro parabólico. Entonces, si tú derivas la derivada, o sea, la derivada de esta función de posición con respecto al tiempo, lo que te va a dar es la velocidad. Porque la velocidad, hasta donde yo recuerdo, porque la verdad no es mi especialidad, la física, es el cambio de posición. Ahora, si tú derivas otra vez esta función, es como si derivaras una vez esta. ¿Y qué es? O sea, estás calculando los cambios de velocidad con respecto al tiempo. Entonces, cuando ustedes miden cambios de velocidad con respecto al tiempo, ¿qué variable es? Cambios de velocidad. ¿Es una qué? Aceleración. Una aceleración. Esa sería una, miren, de hecho aquí está el problemita. Sería una de las aplicaciones de la derivada, pero tiene muchísimas. También en cuestión de, para sus compañeros de administración, tiene que ver con el cálculo de el costo marginal y el costo total, porque estás midiendo cambios instantáneos. Y lo bonito, bueno, yo creo que aquí es el problema inverso también existe. Si tú tienes la función aceleración y aplicas el operador contrario a la derivada, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo contrario a derivar es integrar. Entonces, si tú integras la función de aceleración o integras la función de velocidad, vas a llegar a la función de posición. Pero recuerden que, pues, estas variables, o sea, tienen que estar relacionadas, ¿no? Y un ejemplo clásico, bueno, yo lo veo así, es el cambio de posición con respecto al tiempo, esas están relacionadas y la definición de ese cambio, pues, es la velocidad. Pero no son los únicos, las únicas aplicaciones. También tiene que ver con las leyes de Newton. ¿Por qué? Porque fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces ahí también otra vez aparece. Nosotros nos vamos a ir más por el lado, pues, matemático, que es ver a la derivada como, pues, lo que les comenté, ¿no? La pendiente de la recta tangente. Vamos a ver eso. Déjenme ver si aquí se aparece. Bueno, aquí hay una gráfica que trata de representar esto. Pero bueno, aquí ya. B de T es igual a D de R entre D de T. Y A es igual a DB entre DT. O sea, estas están representando derivadas. Pero, repito, no son las únicas aplicaciones.
Bueno, este ya son aplicaciones ya mayores, ¿no? Es la ecuación de una... A mí ya esto me late, que es mecánica cuántica. Pero aquí no veo derivadas. ¿Usted qué estudió, maestra? ¿Mm? ¿Usted qué estudió? Yo tengo la licenciatura en física y matemáticas, pero más del área, o sea, cuando tú estudias esa carrera, es un poco, entras a un tronco común y ya en el cuarto semestre tú defines qué área quieres. Si quieres física, si quieres matemáticas educativas, si quieres ingeniería nuclear, hay ingeniería nuclear. Y la última opción era una carrera muy rara que era ingeniería matemática. Pero bueno. Ok. Esta sí ya es mecánica cuántica y aquí ya, si se fijan, estos simbolitos que ustedes ven, también son derivadas parciales. Y es que esta función, esta es la función de onda, pues ya tiene varias variables, o sea, tiene la de posición y la de tiempo, ¿no? Pero bueno, nosotros nos vamos a estudiar y a trabajar nada más las aplicaciones que nos marca el programa. Bueno, vamos ahora a ver la aplicación que les decía de obtener la ecuación de la recta tangente. Sí les mandé el video de las aplicaciones de la derivada de Khan Academic. ¿No lo recuerdan si les mandé el video? Sí, la clase Nos mandó pasada que no textos. dio. Ok, bueno. Entonces vamos a ver ahora nuestra aplicación, de una de las aplicaciones. La primera. Entonces vamos a empezar con un ejemplo. Es la misma función que vamos a usar, que ya tenemos su derivada. A ver, déjenme.
Ok. Vamos a cambiar el punto porque ese punto no ayuda. 3 medios. Bueno, ¿se entiende el problema? ¿Se entiende qué se está pidiendo? Los datos, todo. Sí, profesora. Cuando Hay que hablamos derivar, de... ¿no? ¿Mande? Hay que derivar. Exacto. Ok. Bueno. Lo primero que vamos a recalcar es que... No recalcar, es repasar. Independientemente que cualquier línea recta sea tangente o secante, se puede expresar de diferentes formas. Esto va a depender de los datos que nos dan. Si nos dan 2 puntos de la recta, si nos dan la pendiente y la ordenada al origen, o si nos dan la pendiente y un punto. Entonces, cualquier ecuación, o sea, voy a empezar explicando ese sería nuestro problema, y cuáles serían los elementos que necesitamos para resolverlo. Pues la ecuación que generalmente usamos en estos ejemplos es la siguiente. Bueno, como aparece en sus libros de geometría es este. Igual a m x menos x0. Ajá. Donde m es la pendiente de la recta. Aquí esto es para cualquier recta, ¿eh? A ver, permítanme tantito. Esta es la pendiente. ¿Sí recuerdan esta ecuación? Bueno, Sí, bueno. profe. ¿Y quién era X0 y Y0? Son Un punto. un punto de la recta, ¿verdad? Sí. Este es un punto conocido de la recta. Ahora, para nuestros ejercicios, M se va a obtener con f' de, iba a poner de x, pero en realidad va a ser evaluada en la componente x del punto que nos estén indicando, ¿no? En qué punto pasa o corta la recta tangente. O sea, en este caso sería x0. Para nuestros ejercicios. Esa es la interpretación geométrica, que la derivada es igual a la pendiente. Ajá.
Eso es a lo que nos referimos, que la pendiente sea igual a la derivada en el punto dado. Entonces, pues ya tenemos nuestros elementos para resolver el ejercicio. En este caso, nuestra F', ¿cuánto vale? ¿Cuánto llegamos que valía? Voy otra vez. Permítanme. Bueno, perdón. ¿Tienen alguna duda con estas ecuaciones que escribimos? ¿Están claras? Sí, están claras. Bueno, pues ya lo único que tenemos que hacer es sustituir nuestros datos. ¿Cuál sería el punto? ¿Quién sería el punto en este caso? Tendríamos que evaluar 3 medios en la función, ¿no? Ok, ¿ya lo hicieron? A ver, háganlo. Entonces, el punto dado es... Mientras ustedes terminan de evaluar el punto, voy a agregar en la plataforma la fecha del examen. Quedamos que era el 4, ¿no? De noviembre. Sí. Sí, profesora. De noviembre. ¿Ya encontraron el punto? ¿Todos? Según yo es 3. El punto es x0, y0 es igual a 3 medios. Sí, les dije 3 medios, ¿no? Y el y0 pues es la imagen directa de este, o sea, es f evaluado en 3 medios. Y esto les da 3 medios, 3. ¿Todos están de acuerdo? No, pero se evalúa en f de x, ¿no? O sea, no en la f' de x, no. En f de Puse x. f. Ah, entonces da menos 5 cuartos. Sí, me da lo mismo, profesora. 5 cuartos. Ay, aquí es una fracción. Ok. ¿Todos están de acuerdo? Bueno, como ustedes no contestan, yo voy a suponer que sí. Ok, entonces ya tienen estos elementos de la ecuación. Esta es una ecuación que se usa para cualquier línea recta. En particular la vamos a usar para nuestro ejemplo porque tenemos los elementos, tenemos el punto, ya ustedes lo obtuvieron, y podemos obtener la pendiente con la derivada. Muy bien, ahora vamos a calcular m. Recuerden que la derivada fue 6x menos 6. Ajá.
Entonces ahora M pues va a ser F' evaluada en X sub 0. Y esto es 6X, pero X es 3 medios. En los 6, ¿verdad? ¿Cuánto les da esto? Tres. 3. Ok. Sí, ahí Es sí da 9 tres. menos 6, 3, ¿verdad? Sí, profesora. Ya encontramos la pendiente. Lo que estamos buscando, déjenme mostrarles el dibujito. Ok. Esta es la f de x, la 3x cuadrada menos 6x más 1. Y el punto 3 medios es como el b. Entonces queremos obtener la ecuación de la recta color rosa. Entonces ya tenemos el punto, ya tenemos la pendiente y ya con eso podemos obtener la ecuación de esta recta en color rosa. Bueno. Entonces ya lo terminan ustedes. Porque ya tienen todos los elementos, ¿están de acuerdo? ¿O no? Sí. Ya nada más van a sustituir en esta expresión y despejar a la y. ¿Están de acuerdo que ya tienen todos los elementos? Sí. Se sustituyen y encuentran la ecuación. Profesor, ahorita va a subir el documento, ¿verdad? Sí. Perfecto, gracias. De nada. Bueno, pues ya los dejo y nos vemos el jueves. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Gracias. Hasta luego, profesora. Bonito día. Adiós. Hasta luego.